noches y bienvenidos a La Burbuja de Periodista Digital. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y porque, bueno, pues cada día vamos avanzando y haciéndonos cada vez más amigos, o por lo menos intentándolo. Hoy tenemos que comentar cómo un gobierno es incapaz, absolutamente incapaz, de frenar la sangría de violadores que están saliendo a la calle. Yo entiendo que a la hora de legislar uno pues tiene que hacer las cosas decentemente. Uno se puede equivocar. Lo que pasa es que aquí yo de errores no creo. Como cantaba Coti, nada de esto fue un error, sino que realmente parece que había una intencionalidad en que violadores pudieran salir a la calle, en que pues personas como pederastas o delincuentes sexuales pudieran verse beneficiados por la ley del solo sí es sí. Bueno, pues no lo frenan. No solo nos llevaron a esta ley, sino que ahora no lo frenan. No son capaces de ponerse de acuerdo. 1000. Estamos hablando de una cifra redonda, tan redonda como escalofriante, 1000 personas que ya se han visto beneficiadas. 100 de ellas, prácticamente, ya disfrutan de salir a la calle, de un paseo en el Retiro o de un helado en la playa. Sí, el violador de nuestras mujeres, de nuestras hijas y de las personas que nos rodean. Y no solo para comentar esto, sino todo lo demás, pues vamos a contar con una mesa de análisis. Hoy voy a presentar a nuestro fichaje estrella, don David González, periodista de esta casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Gracias por acompañarnos. Bueno, bien hallado y bien encontrado. Sé que la política no es el tema quizá que más te entusiasme, pero sí que estás empapado de ella. Sí, porque qué remedio. Qué remedio, ¿verdad? Son de estas cosas que son necesarias. Es como ir al médico, no nos gusta, pero existe. ¿Quién era el que decía que los mediocres son los que escriben de Se política? le atribuyen a mucho y al último que se lo oí fue a Camilo José Cela. Pues fíjate. Que bueno, de mediocridad no tenía, o sea que Sí. podría tener muchos defectos, pero ese no. Una de las virtudes era aquella succión que tenía don Camilo José Cela. Pero bueno, no. La capacidad de absorción. No vamos a entrar ahí. Y un habitual de las tertulias y de este programa La Burbuja es el escritor y abogado José María Blanco Corredoira. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias y muy contento de estar aquí de vuelta. Antes de hablar de violadores, de cosas sórdidas, les voy a preguntar por Dragó, la figura de Dragó, porque José María ha tenido oportunidad de conocerle, de estar junto a él en alguna conferencia. La noticia, bueno, ha llamado mucho la atención. Sí, la verdad es que Dragó ha sido un personaje en todo el sentido de la palabra, y que para mí ha demostrado una gran generosidad en la forma de comportarse. Voy a referir la anécdota personal mío. Cuando publico mi primer libro, me tomo la libertad de mandárselo a él, se lo mandé a algunos autores consagrados y él tuvo el detalle de llamar a mi casa para dar las gracias. Él ha sido un excelente divulgador cultural, ha hecho una labor por los libros como muy poca gente, programas como El Faro de Alejandría, Las Noches Blancas, Negro sobre Blanco, Todo está en los libros, libros con wasabi y más. Un excelente comunicador. Yo en cierta ocasión escuché que había llevado a más de 500 autores y de ninguno había hablado mal. Y la última vez que, aunque habría algunos que nos lo mereceríamos, ¿no? Pero conmigo tuvo el detalle cuando presentamos el último libro de Alejandro Nolasco, el de los últimos 50 de la División Azul en el CEU, en el Colegio Mayor San Pablo. Yo hice una intervención sobre lo que suponía el testimonio de esos últimos héroes que marcharon a Rusia y que habían sobrevivido, de los pocos que ya quedaban. Y cuando le tocó hablar a él tuvo unas palabras muy elogiosas hacia mí, que yo le agradecí. O sea, luego pudimos ir a cenar a un japonés, que es lo que a él le gustaba, y la verdad es que yo solo puedo hablar bien de él, y creo que deja un rastro sobre todo de un ejemplo de libertad, y nos brindaba esa libertad a los demás. Lo he sentido de verdad. David, Fernando Sánchez Dragó, ¿se entierra muy bien en España o realmente es un personaje al que admirar? Demasiado bien, se entierra en España. Sí que creo que era un personaje para admirar por todo lo que ha comentado él.
estoy de acuerdo que era un gran divulgador cultural, sobre todo siempre digo que de profesión era lector, que eso de ser un buen lector no es tan fácil como parece. Y es verdad que hizo mucho por la cultura, posiblemente más que la mayoría de los ministros de cultura que ha habido en España, seguro, sobre todo por acercarla a la gente. Luego a mí me da la sensación que le ha pasado, antes que citábamos a Cela, un poco lo mismo que a Cela, que el personaje públicamente le acaba devorando. Pero es cierto que eso lo cura el tiempo. Ahora de Cela, que han pasado 20 años, 21 creo, de su fallecimiento, queda la obra y el personaje cada vez va quedando más lejos porque cada vez queda menos gente viva que la haya recordado en plenitud. Y con Sánchez Dragó supongo que acabará pasando lo mismo, que lo que quedará de él serán Gárgol y Savidis y otros tantos libros que dieron, que dicho sea de paso, yo a toda la gente que me ha entretenido y me lo ha hecho pasar bien, siempre se le recuerda con aprecio, y es verdad que tiene una serie de libros que, bueno, en concreto Gárgol y Savidis, Muertes Paralelas, que me pareció un libro bastante interesante. Pues que, bueno, todo el que me ha hecho pasar unas horas entretenidas siempre le recuerdo con aprecio. Pues sí. Y respecto a la parte televisiva, luego me hacía mucha gracia ese papel que él tenía como de intelectual que odiaba la televisión, le encantaba la tele. Sí. Era un animal de televisión y hacía le muy encantaba bien, y lo y hacía lo hacía bien. muy bien. Decía aquello Sí. de sin censura y sin cordura, todo es telebasura. Así, Sí, eso pero ya bueno, acabas- yo que ves esas Además- chorradas que decía de él, con perdón, que es lo que yo no estaba de acuerdo. Claro. Porque luego el primero que le encantaba ir a todo tipo de programas, o sea, él no le quedó plato de España por pisar. Sí. O sea, Sí, hasta en esta mesa de esta casa Sí, sí, también sí. le tuvimos. Hablabas antes de ministro, cuentan la anécdota, no sé si sería verdad, que rechazó ser ministro de Cultura con Aznar porque tenía que llevar corbata y eso no lo podía Eso dicen, no soportar. lo sé si será verdad o no. Hombre, me encantaría que fuese verdad. Puede Como anécdota, ojalá lo fuese, si no nevero ben trovato. Pero bueno, sí que es verdad que él luego tenía estos arrebatos sorprendentes, como cuando se declaró apátrida en un programa de televisión cuando entramos en la OTAN, este tipo de cosas. Para mí su último gran experimento literario fue lo de Tamames con Vox, que yo sigo pensando que eso fue una broma que se le fue de las manos y que ahí quedó y ahí salió. Por cierto, yo creo que ha sorprendido porque tenía una edad muy cercana a la de Ramón Tamames, son 3 años, creo, de diferencia. Sin embargo, la imagen física que nos transmitía Sánchez Dragó era de... O sea, es un señor que Hoy está me han bien, contado, hablando y me ha de sorprendido yo creo por eso, ¿eh? este último episodio de su vida, de la elección de Tamames, que se intentó con otros nombres antes, donde Dragó también tuvo que ver, y esos nombres, a ver si os sorprende. A ver, Uno es Joaquín Almunia, madre mía. se intentó con él, y con Joaquín Almunia. Jorge Bestringe. A mí me han contado que Dragó también medró para que Jorge Bestringe o Joaquín Almunia pudieran ser los Me candidatos hubiese a la encantado con moción. Jorge Bestringe. Sí. Porque para mí sería ya la cuadratura del círculo completamente. ¿Qué te parece, José María? Bueno, yo creo que quizá no se ha explicado bien que la función de la moción de censura era hacer un diagnóstico del estado de la nación y al mismo tiempo, en el caso de que hipotético de que se consiguiera sacar adelante la moción, asumir el nuevo presidente que su tarea iba a ser nada más que llevar a la nación hasta la convocatoria de las nuevas elecciones. Entonces, creo que muchas personas hubieran servido para hacerlo. Tamames lo hizo bastante bien. Creo que no se cumplió ese pronóstico que hacían muchos medios de que iba a hacer el ridículo, en absoluto. Dio una lección de señorío y quizá a mí me supo a poco, lo disfruté de verdad. Me cuentan datos, casi 22 millones de personas pudieron ver la moción de censura. Hombre, también no ponían otra cosa en televisión, quiero decirte, Claro. son de estas cosas. Claro. Es como cuando dicen el entierro de Lady Di lo siguió, es que era imposible escapar de... Pero que lo vieron el doble de personas que la primera moción de Santiago Abascal. Como que esta creó. Hombre, es verdad más que esta expectación. llevábamos unas semanas caldeando. Quiero decir, hubo un momento que yo entiendo que los periodistas somos muy pesados para la gente de la calle y llevábamos muchas semanas calentando. El morbo de la exacto, gente para ver si se caía, si Claro, tenía un exacto. lapsus. José si María de tiene repente razón. va a decir no sé... sí. Los medios vendimos de alguna manera, y no nos incluimos en esta casa porque no lo hicimos, pero algunos sí que participaron en el hecho de que parecía que se iba a morir ahí en directo, o que yo qué en sé, cierto le iba a modo, entrar- Las redes ayudan a ese tipo de También cosas. es ¿eh? verdad. No, pero hubo medios que sí, que crearon unas expectativas tan bajas que al final el señor Hombre. dio un discurso. A Sánchez le puso ciertamente nervioso con esa retaíla de folios y con esos mensajes que le llegan al móvil. Yolanda Díaz aprovechó también para vender su discurso. Hombre, ya que pasaba por ahí... Efectivamente. O sea que realmente al final. Sí, y además también ha sido, en cierto modo, como un elogio a la senectud, es decir, que la gente mayor se ha podido sentir reconocida y como diciendo, bueno, la verdad es que podemos cumplir años, pero podemos seguir prestando servicios. Yeah. Y queda esa imagen de
esos jubilados de banca con 53 años, vamos, que si yo fuera... yo ya podría ser jubilado de banca, es tremendo. Cuando se puede llegar hasta los 90 años o 86, como estaba Dragó, a tope. No, y además yo creo que eso sí que es cierto, que se generó tal caldo de cultivo de, fíjate, este pobre señor va a salir, claro, que era, yo creo que no conocer la trayectoria previa de Tamames, que yo creo que, bueno, que él estaba encantado de la atención que estaba teniendo, peso por delante, y segundo, pensar que una persona con 89 años, en fin, no tiene claro cuándo toma una decisión, por qué la toma, pues yo creo que es un poco infantilizar a la gente, y es verdad que yo creo que Sánchez se puso nervioso, pero porque yo creo que él se vio un poco imbuido por todo ese ambiente de decir, bueno, el pobre abuelo va a salir aquí, va a decir dos chuminadas y salimos del paso. Evidentemente se encontró con Ramón Tamames con 89 años, pero seguía siendo Ramón Tamames. Exactamente, que además le puso de manifiesto, como dijimos aquí en su día, cuál era el talante de los políticos y la preparación de los políticos de los años 70. Los dejó bastante en ridículo a la Yolanda Díaz, etc. Claro, es que era como una concentración de dos generaciones tan diferentes. Dos estilos. Dos estilos de entender la política tan distintos. Claro. Y luego me han contado que Tamames tenía ese espíritu de concordia, quizá de otras épocas, que dio un parlamento que tiene de todo menos ese espíritu de concordia. Él se preguntaba, ¿pero Sánchez me vendrá a saludar? Y Sánchez ni le fue a saludar. Cuando Rufián le pasa la mano para saludarle, él se queda con una carita como diciendo, ¡ay, me ha saludado! Él esperaba... Incluso alabó discursos de la CUP, alabó discursos de otros partidos, porque él quería esa concordia que no vio, que se ha topado con un parlamento que es el que estamos acostumbrados los periodistas de esta nueva generación, que estamos contándoles lo que está sucediendo, y claro, vio un parlamento que el uno se tiraba los trastos al otro, el otro insultaba, el uno se llama socialcomunista, el otro fascista. Entonces estuvo como un pulpo en un garaje. Sabes que yo creo que toda esa atención que les dedicamos a veces es contraproducente para la propia labor parlamentaria, porque yo creo que Tamames le tocó vivir un periodo tan importante como la transición. Claro, cuando hay momentos en que la política importa lo justo, que ojalá volvamos a eso, que nos importe lo justo, importa para lo que es, para la red pública, para la administración pública, y ya está. Y olvídense, y ahora mismo como que hemos convertido la vida política en un reality show. Hay que hacer como... Y el lenguaje del reality show ha devorado la vida pública. Hay que hacer como el caudillo, no meterse en política. Sí, es esa frase que se le atribuyen a Franco con un poco de mala idea. Vamos, por parte de él si fue verdad como por parte de la que se le Lo atribuyen. que pasa es que, como escribió Arnold Toynbee, el historiador, la maldición para los que no se preocupan por la política es que serán gobernados por aquellos a los que les interesa la política. Eso, y es verdad. Pues nos vamos de la moción de censura y todo lo que suscitó, vámonos un poco a la actualidad, y antes de comentarla con la mesa, tenemos al otro lado de la pantalla, esto es así, la magia de la televisión, pues tenemos a Percival Manglano, diputado del Partido Popular, que, pues con el que vamos a comentar ciertas cuestiones que preocupan a la ciudadanía española, o por lo menos nos preocupan a nosotros, y nosotros se lo trasladamos. Vamos a ver que acabamos de tener un problema con Percival Manglano, no pasa nada, ya está, ya le tenemos. Don Percival Manglano, gracias por estar aquí en su casa. Justo ha entrado una llamada, perdón. Nada. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Gracias, de verdad. ¿Qué pasa con Ferrovial? Porque realmente solo vemos titulares, solo vemos la decisión que ha tomado en este caso, vemos lo que está opinando el gobierno, la señora Calviño, lo que está opinando todo Podemos. ¿Qué pasa con Ferrovial? Porque es una polémica que preocupa, el gobierno les acusa de poco patriotismo. Usted, como diputado del Partido Popular, ¿qué nos puede decir o qué puede comentar? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer para juzgar lo que está ocurriendo con Ferrovial es juzgar lo que ha hecho el gobierno con las empresas y con los empresarios desde hace años, básicamente desde que se constituyó. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la frase de Pedro Sánchez, que creo que es de julio del año pasado, cuando dijo literalmente, si Botín y Galán nos critican es que vamos en la buena dirección. Literalmente esto lo dice el presidente del gobierno. A esto se suma, por supuesto, todos los ataques a las empresas de la parte de Podemos, pues a Mercadona, a Inditex, que si son unos capitalistas despiadados y demás. Y, por supuesto, a esto se suma los impuestos y la persecución a la que han estado sometiendo a las grandes empresas españolas en estos últimos años. El impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas y demás. Entonces, claro, cuando frente a esa persecución, una de nuestras empresas más importantes, como es Ferrovial, dice,
pues me voy. Es que es coherente. Claro, si el gobierno está haciendo todo lo posible para perseguirme, entonces yo digo que me voy a cambiar mi sede social y me voy a ir a Holanda, donde es un entorno más acogedor, es que es la consecuencia directa de todo lo que hemos visto en los últimos años. Y la ironía de la situación es que de repente el gobierno se lleve las manos a la cabeza y diga, ¡oh, qué horror! Se van las empresas. Pues chico, si es que es lo que has estado haciendo durante los últimos 2 o 3 años, persiguiéndoles con saña. Entonces, desde que Ferrovial anuncia esto, el gobierno ha hecho todo tipo de presiones para intentar que Ferrovial no se vaya, desde mandar cartas, hacer declaraciones públicas, y esto es lo que más grave me ha parecido, utilizar a la agencia tributaria como amenaza a Ferrovial, diciendo, como te vayas, te vamos a someter aquí a todo tipo de desgracias fiscales. Bueno, pues el desenlace de todo esto ha sido que hoy mismo la Junta de Accionistas de Ferrovial ha hecho caso omiso al gobierno y ha aprobado que Ferrovial cambie de domicilio social. Esto, insisto, es la consecuencia directa del ataque del gobierno a los empresarios desde hace 2 o 3 años. Sí, la verdad que por parte del gobierno solo falta que aparezca una cabeza de caballo en alguna de las camas de los dirigentes de Ferrovial, pero el argumento del gobierno es falta patriotismo. Hay que ser patriota para quedarse en España, para pagar más impuestos. ¿Cómo rebatir este argumento que sí que cala, sobre todo en las clases medias, en las clases trabajadoras, donde dicen, oye, le están pidiendo un esfuerzo a las grandes empresas y estas empresas se van de España? ¿Cómo desmontar este mantra que el gobierno está sistemáticamente utilizando? Bueno, has hablado de la cabeza de caballo cortada. En fin, a mí me parece una imagen muy apropiada. En fin, perdóname, pero yo mismo la utilicé en relación con lo de Indra. ¿Os acordaréis que fue en julio del año pasado? En junio, mejor dicho, cuando 6 consejeros independientes de Indra son cesados en una junta de accionistas de Indra. Y estos consejeros eran independientes y son cesados por llevarle la contraria al presidente de Indra, que es una persona del PSC, alguien vinculado al gobierno, al Partido Socialista. Esto fue un golpe de mano, fue un asalto a Indra, igual que se ha asaltado el CIS, igual que se ha asaltado la Televisión Española, igual que se ha asaltado el INE y demás y demás. Entonces, esta voluntad del gobierno de asaltar instituciones que no controla, lo ha hecho en los organismos supuestamente independientes o autónomos en el gobierno, pero su mentalidad es hacer exactamente lo mismo con las empresas privadas, con las cotizadas, con las que pueda influir de alguna manera u otra. Y esto es lo que ha intentado hacer con Ferrovial. Ferrovial, una empresa que, como todos sabemos, tiene el 82% de su facturación fuera de España, que tiene la mayoría de sus empleados fuera de España y para la cual la inseguridad jurídica, los problemas de deuda que tiene España le suponen un lastre para captar deuda, para captar financiación y encima el gobierno ha mentido diciendo que puede cotizar perfectamente en la bolsa norteamericana aunque esté aquí en España. Y eso, después, cuando ves la letra pequeña de lo que se ha dicho, no está nada claro que sea así, más bien al contrario, porque no hay ninguna empresa española que cotice en España que cotice también en Estados Unidos. Esto preocupa a la ciudadanía, pero sin duda alguna el tema del sí es sí también nos tiene muy preocupados porque la cifra ya es tanto escalofriante como redonda. Prácticamente 1000 violadores, 1000 pederastas se han visto beneficiados por esta ley. El Partido Popular ha apoyado la toma en consideración, es decir, que empiece el juego para poder cortar la sangría de estos violadores que se ven beneficiados, pero ahora mismo parece que no hay acuerdo. PSOE y Podemos siguen a la gresca, parecen Pimpinela. ¿Qué va a pasar con el sí es sí? ¿Tienen ustedes esperanza que por lo menos se corte el grifo? Quizás se debería derogar esa ley, pero por lo menos cortar el grifo. Bueno, eso es muy importante, esto último que ha dicho. El mal ya está hecho. O sea, por desgracia, una vez que se ha aprobado la ley, todos aquellos que, conforme al Código Penal, tienen el derecho a que se les revise la pena, todos los agresores sexuales, pues
pues lo están haciendo y por eso tenemos ya casi 1000 condenas revisadas y más de 100 pues, o pederastas o acosadores sexuales a los que se les ha sacado de la cárcel. Eso, aunque se derogue la ley, aunque se cambie la ley, ese daño ya está hecho. Y por lo tanto, el legado del Ministerio de Igualdad va a ser precisamente esos miles esas miles de condenas revisadas. Entonces, dicho esto, el efecto que tendrá cambiar la ley será a partir de entonces que ya la ley que se aplique sea la que tenga las penas más altas que las que se tienen ahora. Entonces, lo terrible de esta situación es que llevamos 6 meses desde que se aprobó la ley del sí y han sido incapaces del gobierno de cambiarla, de ponerse de acuerdo entre ellos. Cuando para cambiar la ley de sedición o la ley de malversación, es decir, para acabar con el delito de sedición y rebajar las penas para malversación, tardaron menos de un mes. Entonces, ¿cómo puede ser que para favorecer a sus socios independentistas catalanes y golpistas se haga un cambio legal en un mes, pero para impedir o atenuar este golpe a las mujeres españolas y a sus acosadores sexuales, como es la ley del sí, lleven 6 meses y todavía no la hayan cambiado? Es que es inconcebible para un gobierno que supuestamente es feminista. ¿Por qué? Porque aquí lo que prima es el sectarismo ideológico de Irene Montero y de su pandilla, que son incapaces de admitir que se han equivocado y, por lo tanto, esto lo ven como un pulso con el PSOE y ahí siguen, con ese pulso, a ver quién es más sectario y quién es más capaz de impedir que nadie les diga que se han equivocado en algo. Así seguimos. Ese es el pulso macabro que, claro, pues tiene las consecuencias que tiene y nos lleva hacia donde lleva. Don Percival Mangrano, gracias por atendernos y aquí tiene su casa. Ha sido un placer. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, varios temas que hemos tratado con el diputado del Partido Popular, el que fuese consejero de Economía en la Comunidad de Madrid. Quiero hablar con vosotros sobre Ferrovial, porque sí que me interesa esta cuestión, sobre todo en esa batalla sobre el término patriotismo, qué es ser patriota y qué no, cuando de tu dinero depende o cuando de una empresa depende. Blanco Corredoira. Bueno, pues en primer lugar, este asunto me parece extraordinariamente grave porque pone de manifiesto hasta qué punto tiene el gobierno, desde Pedro Sánchez hasta el último ministro, tienen una vocación absolutamente totalitaria. Un gobierno, el que sea, tiene la obligación de permanecer impasible y de no hacer comentario alguno, como mucho lo lamento, con respecto a la decisión de una persona física o jurídica de fijar su domicilio donde quiera. Hasta ahí podíamos llegar. Pero vivimos en la era en la que los políticos comentan todo. Comentan los gritos de unos chavales en un colegio mayor, comentan Eurovisión, comentan de todo nuestros políticos. Josué, hay dos actitudes por parte del gobierno. Una, el opinar, que yo ni siquiera le reconozco ese derecho a opinar, como mucho a decir lo lamento, porque quisiéramos que los ciudadanos y las empresas no se marcharan. Pero hay esa otra actitud mafiosa que es la de empezar con las advertencias y las presiones. De cuidado que puede haber una inspección, cuidado, habrá que revisar, habrá que ver. El gobierno tiene la obligación de respetar esa libertad fundamental, ese derecho fundamental que tienen los ciudadanos a fijar su residencia, la libertad de ambulatoria, la libertad de fijar la residencia donde quiera. No reconocer eso es ya ponernos en el esquema marxista soviético de controlar como se controlaba en el telón de acero el lugar de residencia de los ciudadanos. Pero es algo que a Solzhenitsyn le sorprendió mucho cuando llegó a España en el 76, se dio cuenta que aquí en España cualquiera podía fijar la residencia donde quisiera y viajar, por supuesto. Pero es soviético que protejamos a las empresas españolas y que las españolas paguen impuestos aquí en España mejor que en Holanda. Es totalitario el pretender ejercer presiones de cualquier tipo y el hacer comentarios
sobre ese derecho fundamental que tienen las personas, sean físicas o jurídicas, a establecer la residencia donde quiera. Porque además, también lo ha explicado don Rafael del Pino, es que ellos van a seguir con su actividad en España y con sus centros de trabajo y con sus trabajadores. Lo único que les interesa tener el domicilio social para cotizar tanto en la bolsa, en el mercado de Ámsterdam, como en el de Nueva York. David, Dígamelo. Ferrovial. Ferrovial, ¿Qué pues, es ser patriota cuando de una empresa se está hablando? pues yo pienso todo lo contrario. Pienso que sí que el gobierno tiene todo el derecho a opinar, porque no seamos ingenuos. Los movimientos de algunas empresas tienen una trascendencia que va más allá de las decisiones particulares. Injerencias ha habido toda la vida del poder político en el económico y viceversa. Son un matrimonio bien y mal avenido según convenga. ¿Te acuerdas de Rumasa? De Rumasa, por ejemplo, o me voy a más, o de todo lo que ocurrió con Cartera Central a finales de los 80. Bueno, venimos de una tradición donde os recuerdo que el franquismo tenía un porcentaje de acciones para las empresas cotizadas que estaban controladas por el Estado a través del INI, del Instituto Nacional de Industria, y no pasaba nada. Bueno, porque su origen eran empresas públicas, como Camsa o Telefónica. Cosa que yo soy de los que estoy a favor, que creo que lo peor que pasó en España fue ciertas privatizaciones, pero bueno, esa es mi opinión particular. No, yo puedo estar de acuerdo en eso, O sea, David. Puedo estar de acuerdo en que debe haber servicios públicos que no queden en manos completamente privadas. En eso puedo estar de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que el derecho de una empresa a tomar esta decisión pueda ser de alguna manera cuestionada por parte del gobierno. En eso no estoy de acuerdo. Sí, porque, pero es verdad David, que ese derecho tanto lo tiene el del estanco como pero es verdad que ese la empresa de cuestionamiento transporte. Tiene bar de fondo, quiero decir. Primero, ahora hemos descubierto que no era tan unánime esa decisión, por lo que estamos viendo a través de la Nord Stream y que es un poco ahora mismo quien tiene el número mayoritario de acciones de Ferrovial, con lo cual sabemos que igual no le habían contado todas las cosas como habían sido. Y luego, por otro lado, bueno, es que la figura de Rafael del Pino se me hace un poquito de bola, no por nada, lo explico, porque yo en su momento, para otro medio de comunicación, para el Cierre Digital, me tocó escribir bastante sobre las interioridades de su divorcio con Astrid Gil Casares y descubrí, bueno, pues ciertos elementos de cómo se construyen las grandes fortunas que no me hacen mucha gracia. Pero son muy morales. Sí, vamos a dejarlo ahí porque la moralidad es algo subjetivo. Porque bueno, el estanco que tenemos aquí en la calle, en la avenida Asturias, no puede irse a Claro. Ámsterdam, ¿no? Y en cambio estos señores sí, y corresponde No, el dueño del a estanco... que en vez de ganar 20.000 millones ganen 18.000 Pero es millones. que, David Claro. ha hecho un comentario sobre la unanimidad de las decisiones y hay que tener en cuenta que una sociedad anónima recoge un accionariado muy plural, tan plural como que al estar en un mercado abierto, pues no se sabe exactamente quiénes son los accionistas. Pero para ello hay un consejo de administración que es el que tiene delegadas todas las facultades, excepto dos. Básicamente, la aprobación de las cuentas, que corresponde a la Junta. Entonces, el Consejo de Administración tiene la facultad de tomar esa decisión, que somete a la Junta, no obstante, de cambiar el domicilio social. Pero las empresas se tienen que gobernar necesariamente dentro de una jerarquía, y en esa jerarquía, David, reconozco que puede haber personas más simpáticas, personas menos simpáticas. Estamos hablando de una de las fortunas más importantes de España, que no ha construido Rafael del Pino, que ya era de su padre y ya con mucha mar de fondos, viene de y lejos. con muchas guerras internas. Efectivamente, en las empresas hay auténticos tiburones y hay luchas de todo tipo, pero en cualquier caso las empresas tienen que tener los mismos derechos que los particulares. Sí, sobre esto solo me gusta apuntar que igual que a mí me ha parecido en fin, voy a decir directamente solo una falta de respeto y me voy a quedar ahí, en la reacción de Ferrovial. Igual que es cierto que creo que puede que se hayan excedido el gobierno en algunas acciones, que es casi amenazas sucintas de cuidado que está haciendo ahí detrás, me parece que, en fin, que utilizar esto como herramienta no es precisamente muy democrático. Pero luego también lo de hablar de inseguridad jurídica por parte de Ferrovial, poniendo a España como que fuera una república bananera. O sea, los países van más allá de los gobiernos puntuales. España sobrevivirá a Sánchez, sobrevivirá a Núñez Feijóo, sobrevivirá al que venga. Bueno, Y dejar al país bueno, en veremos. ese retrato no me gusta. Otra legislatura de Sánchez, ojo,
En el sentido de la idea de España, en el sentido de lo que vamos a hacer Los como países España. han sobrevivido y todo, incluso nos van a sobrevivir a nosotros, afortunadamente. O sea que No, pero Yugoslavia no sobrevivió en su día. no me compares la Yugoslavia con España por muchos Bueno, pero la motivos. balcanización sí que yo la estoy viendo, tiene pero nada bueno. que Yo creo Bueno. que podrá sobrevivir, David, la estructura, el invento. La estructura económica, que llamamos. El invento de superestado de estados, que yo no me atrevo a llamar nación de naciones, superestado de estados. Ese invento puede durar más que nosotros, porque Seguramente. dice mi padre que él se baja en la próxima, yo en la siguiente. Pero en cualquier caso, la nación se encuentra desaparecida. Sí. Desde hace 40 años. No sé si de alguna manera volverá a aflorar como el Guadiana, Pero las naciones no dejan de ser relatos. porque lo español aún como hecho y como circunstancia revivirá, no me cabe duda. ¿Volverá No sé si a reír la primavera? volverá, sin duda alguna. Yo que soy más de verano. Sí, claro. ¿El azul o qué tipo de No, verano? yo soy más acostumbrado a los del norte que son veranos nublados. Es verdad. Con lo cual que se agradece. Las bicicletas son para el verano. Sí, espero que no duren tanto como la guerra de las bicicletas son para el verano, pero bueno. Sí. Os pregunto antes de... Bonita obra de teatro y Efectivamente. bonita película. Os pregunto por dos frases que están llamando mucho la atención en la actualidad política. Yolanda Díaz ha dicho: los hombres de izquierda son un peñazo. David, ¿estás de acuerdo? Pues sí, pero porque en general, y los hombres de derecha también. Es decir, en general las personas muy politizadas suelen ser un peñazo en general en la vida. Porque esta gente de que para abrir una puerta se piensa si la abriré, seré de derecha o seré de izquierda, hijo mío, no la abras. Claro. Déjala cerrada. José María. Le doy la razón a David en cuanto a que es aburrido aquel que sigue la política a pie juntillas. No hay que seguir la información política tan a corto plazo, hay que saber mirar ese Pero mar de Yolanda se ha fondo. centrado en dos elementos: hombre y de izquierdas. Dice que suelen ser un peñazo. Yo creo que ser de izquierdas es un error intelectual, que la izquierda lleva muchos años que lo único que hace es repartir miseria, que el discurso es un auténtico coñazo, el discurso de la izquierda, y que ser de izquierda yo llegaría a más lejos, da mala suerte. Da mala suerte, da Da mal mala fario. suerte. Da mala suerte. Otra frase también que ha llamado mucho la atención es de Elías Bendodo, el secretario del Partido Hablando de Popular. malfario. Hablando de malfario, efectivamente, ha dicho que Santiago Abascal y Bildu se dan la mano. Por David, Dios, ¿estás de acuerdo? Hombre, fíjate que se me va la pinza mucho. Y me he pensado, no sé por qué, en una película estupenda vasca que se llamaba Andere Tayul. Que si hiciesen Santiago Abascal y los de Bildu lo mismo que los protagonistas de esa película, muchos problemas se solucionarían en España. José María. Bueno, pues yo pienso que eso es una majadería como muy propia del personaje de este señor. Eso es Un lo hombre que pienso. se cruza los dedos cuando suena el himno de España. Bueno, eso es una ¿Cruza cosa los que... dedos? Sí, le han pillado una imagen en el que suena el himno español y cruza los Pero dedos. en el sentido Como Jim de- Carrey, Sí, como sí, Jim sí. Carrey Sí, en, para traer la en buena el show de suerte. Truman. No, la mujer de Jim Carrey en el show de Sí, sí, Truman. pero es para traer la buena suerte este gesto en teoría. no, entiendo Bueno, que es, Espantar a los malos augurios. Yo creo, no sé. sinceramente, sí, No, yo creo que es yo soy aquel- amigo del pueblo judío, me gusta Israel, Ah, pero te digo que hay judíos, quizás sea su caso, que su judaísmo está por encima del sentimiento de pertenencia a cualquier nación. Quizá vayan por ahí los tiros. Espero que No, nadie ¿tú me ¿Eres amigo del malinterprete. pueblo de Israel, David? Pues no, porque no lo conozco a todos. O sea, me resulta muy complicado. ¿Lo conoces? no conozco Ni a a- todos los sefardíes de España. Pues no conozco. Alguno he conocido, pero vamos, a todos sería complicado. No son muchos, No, es bueno que tampoco. Sí. pero tienen mucho poder. Bueno, y además en mi tierra del León tuvieron bastante asentamiento. Un día hablamos del judaísmo en León, si te parece. Vale, cuando quieras. Vale, perfecto. Y acabamos, ley del sí es sí, 1000 tipos. Bueno, no seáis Se han tan visto pesados beneficiados. con la cifra redonda, porque soy de los que pienso que no hace falta exagerar. No, si no es exagerar. Espera, A mí no, me gustaría decir son 10, pero es que son no, 1000. no, por desgracia no son 10. Aunque ya uno sería demasiado. Claro. Quiero decir que las cifras no hace falta redondearlas para asustar al Sí. personal. Ya la cifra real de por sí es que son de momento 943. Lo digo porque además vamos a echarnos flores. En Periodista Digital y en OK Diario somos los dos únicos medios que llevamos el conteo real, porque el conteo hay que recordar que lo están haciendo a través de las provinciales y de los tribunales superiores de justicia autonómicos. Y lo que están haciendo los demás es el redondeo, que bueno, como atraco cuando nos implantaron el euro está bien, pero hombre, con estas cosas, insisto, ya el número es suficientemente escandaloso como para maquillarlo. Hay que decir a todo esto
que expliquemos a la gente una cosa. Es cierto que las rebajas, los jueces a veces están intentando hacer lo que pueden para que no existan, pero cuando las provinciales dicen que no, inevitablemente se eleva al Superior de Justicia y ahí casi siempre Y el beneficio acaba del reo cayendo. es el beneficio del reo, Efectivamente. ¿no? Como abogado, José Sí, María, el problema es loco. que no, lo que están tardando en... Quiero decir, tú decías al principio, yo no creo que haya una animosidad por querer hacer esto mal, ni mucho menos. Yo creo que el que es imbécil sin querer serlo. Y los O sea, informes que había. Sí, en pero el Consejo de insisto, Ministros, pero el que es imbécil independientemente de que le pongas una vacuna para que no lo sea. Es lo que hay, una vocación, una unidad de destino en lo universal, ser imbécil. Pues lo son, ya está, no pasa ¿Cómo es nada. eso del camino y la linde? O sea, Sí, cuando el un tonto con coge la una linda, la linda se acaba y el tonto sigue. Pues el tonto, en este caso Madame Montero, Sí. pues ha decidido que no, porque quiere hacer de esto, piensa que esto es su capital político y me parece un error. Sí. Pero bueno, igual que me parece un error por parte del PSOE, porque piensan que la sociedad lo va a interpretar como esto es una locura de Podemos, menos mal que estamos nosotros aquí, Claro. los centrados para pararlo. Oiga, forman ustedes parte del mismo gobierno. Sí, sí, son Pongan, ustedes o sea, la es misma que no, cosa. todo José mal. María, rápidamente. Bueno, sin ánimo de redondear, como dice David, pero la cuarta parte de los delincuentes sexuales se han visto beneficiados y más de 100 ya están en libertad. Es un escándalo que no sean capaces de corregirlo, que se haya producido este error y que haya esta vocación por parte del gobierno. Pero error, joder, de- que son nuestros legisladores, que son la Sí, gente que realmente... sí, sí. Que donde no hay son error, nuestros donde no hay ministros. errores en la Es que un error en la fue lo dilación. del Chelsea ayer, que no metió gol, pero realmente esto es muy grave. Sí, sí, es muy grave. Es que los errores de los que mandan suelen ser muy graves, casi siempre. Claro. Por eso te digo que los pueblos, lo que hablábamos antes, los pueblos, las naciones sobreviven a pesar de quien les gobiernan. No tendríamos que tener gobernantes. Sobre, claro que hay que tenerlo, por desgracia, pero igual que hay que tener, no sé, otra serie de cosas que son desagradables. Videl en el Lo que- baño, por ejemplo. Bidé me parece una ordinaria. Pero tener que, bidé. que no se metan gobiernos, que no se metan en lo que queramos hacer. A mí me gusta. ¿El bidé para qué? Pues si le Es da una estilo al ordinariez. baño, ¿no? Mira, lo inventaron los Yo creo franceses que para es lavarse un- por provincias. No, es un una legado, ordinariez. es un legado árabe Es una ordinariez el bidé. Es bastante Además, a mí me suena como a conveniente. casa de pilinquis antigua. Un bidé. No, pues, Tía, Pues yo creo un que respeto a las casas de Pilinguis, ¿no? pues ninguno. pues yo creo que un agua es siempre refrescante y conveniente para ciertas partes. Hombre, depende de lo acaloradas que las tengamos. Y claro. depende que de las partes. David González, gracias. Oye, vente más por la burbuja. Pero, ¿Te ¿para ha qué? gustado la experiencia? Sí, a mí las burbujas me gustan siempre. Sí. Sí. Pero las de Fresenet. Hombre, todas ellas. Vale. Sobre todo cuando lo hacía Bárbara Rey el anuncio. Hoy hemos estado viendo a Bárbara Rey, tú y yo. Ah, sí. Sí. Ah, es verdad, claro. Sí. Cierto. Sí. Es que Bárbara, qué grande ha sido. Qué grande. Esta sí que debería ser ministra de algo, no sé de qué, pero de algo. De gobernación, como decía Lola Flores, del partido Ah, por la el mitad. partido por la mitad, sí. José María Blanco Corredera, gracias. Muchas gracias. De verdad. Bueno, y ya saben, cada día, pues cada jueves, perdonen, pues nos vamos de este programa, lo despedimos siempre con cine, con tiempo de cine. Entonces, bueno, pues la verdad que hoy viene una película de esas que llaman poderosísimamente la atención, una película que a mí me ha dejado calado vital, que a mí me ha dejado realmente pozo, que realmente es una película que les va a conmover. Les va a conmover. Si ustedes no la han visto, de verdad, quédense a esta sección, quédense con Luis Ruiz de Asúa, porque aunque el director es verdad que a gente no le puede ni ver, otros somos fanáticos de él, creo que merece la pena. Y ya está aquí Luis Ruiz de Asúa, nuestro experto en cine. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Hombre, los jueves, había que venir. Los jueves cine. Eso es. Oye, hoy nos trae una película... Bueno, Usted hoy, me ha tocado la fibra. Sí, la verdad es que sí, lo sabía. Pero es que yo creo que ya iba siendo hora de hablar de un clásico moderno. Un clásico en vida, de los pocos que van quedando. Nos queda Clint Eastwood, nos queda Tarantino, nos queda Scorsese y nos queda el señor del que vamos a hablar hoy. Bueno. Es un director que a mí me encanta. Es un director del que me gustan casi todas sus películas y tiene un medio centenar, distribuidas a lo largo de varias décadas. Es un tipo que además de ser director es guionista, es escritor, es actor, es incluso músico. Toca un instrumento Sí, alargado. es un tipo además que se llama Haywood. Ah, Es un tipo que se llama Haywood, pero yo no sé si la gente le conocerá por Haywood, No, yo sino creo que no. yo creo que le conoce más por Woody. por Woody. Porque vamos a hablar de Woody Allen,
Y más concretamente vamos a hablar de una película de Woody Allen que es Manhattan. Manhattan, año 1979, una producción de la United Artists, distribuida por la Metro-Goldwyn-Mayer, y que es una de las cumbres, de las muchas que tiene. Probablemente es su película con mayor éxito comercial, Manhattan, ya digo, año 79. Annie Hall, quizá. Annie Hall es de 2 años antes, esa fue la película que lo consagró definitivamente. Ganó el Oscar, por cierto, no fue a recoger los Oscars, que ganó varios en esta película porque estuvo tocando el clarinete aquel día. Claro. Hay preferencias en la vida. De ahí viene lo de música. Exactamente, pero... Mira qué fotografía estamos viendo. Sí, ahí estamos viendo a Jill, de la que hablaremos, que es Meryl Streep, y hablaremos de Jill porque sale poco pero es muy gracioso. Entonces, Woody Allen, pues usted ha dicho que es amado, es odiado. Vamos a ver, Woody Allen es un personaje muy complejo, es un personaje que refleja perfectamente en las películas sus obsesiones y sus manías, por la religión, por ejemplo, por las cuestiones trascendentales, por el psicoanálisis, pero todo ello lleno de humor. Y luego, sobre todo, yo creo que las películas de Woody Allen son películas dedicadas básicamente a las mujeres y al sexo, que son temas que le obsesionan profundamente. Woody Allen decía aquello de hay dos cosas importantes en la vida, uno es el sexo y la otra no es tan importante. Sí, exactamente. Tiene frases estupendas Woody Allen. Hicimos, ¿se acuerda cuando en la anterior etapa Sí. de este programa, en una radio amiga, Sí. pues hicimos una sección, creo que se retiraba, era su última Sí, película. anunció su fue debido retirada. a que había anunciado que iba a rodar su última película, porque, bueno, Woody Allen, claro, es que nació en el año 1935. Más joven que Drago. Creo que está en una edad ya, pues que a lo mejor deja de rodar, es como Clint Eastwood, ¿no? Entonces sí que tiene frases muy buenas respecto a las mujeres, respecto al sexo, cuando decía aquello de que la última vez que había estado dentro de una mujer era cuando fue a visitar la Estatua de la Libertad, por ejemplo, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas. Dice también que el sexo era lo más divertido que se podía hacer en la vida sin reírse. Claro. Son temas pues que dan que pensar. Decía también que el sexo sin amor es una experiencia vacía, pero de las experiencias vacías es de las más conmovedoras o de las más, adictivas. Tiene toda una serie de frases, la verdad, muy buenas. Entonces, Woody Allen también yo creo que nos gusta porque es un personaje que nos transmite una apariencia de fragilidad, ¿no? Es bajito, dice que es bajito, es feo, dice que solo por eso que ya iba a triunfar por sí mismo, ¿no? Pero bueno, es un personaje frágil y que nos parece un perdedor, pero no olvidemos que sale con unas chicas estupendas. Y en esta película... Que vive en Manhattan, en unos apartamentos maravillosos, llenos de libros y de carteles de cine. Y bueno, menudo perdedor también, ¿no? Varias preguntas que me suscitan esta película. ¿Por qué en blanco y negro? Esta película es en blanco y negro. Yo creo que es uno de los blancos y negros más preciosos que hemos visto en el cine. Yo creo que hay que hablar de Gordon Willis, que es el director de fotografía al que pidió Woody Allen este toque de clasicismo, a la vez mostrando... Es que creo que este blanco y negro es por la clave de Woody Allen. Esa perfecta conjunción entre su clasicismo, su amor por Broadway, por las viejas películas. Aquí vamos a ver guiños a La Dama de Shanghái, por ejemplo, y no va a ser la única película. Pero es que además él quiere reflejar los problemas del hombre contemporáneo y más concretamente ya de la posmodernidad. Entonces creo que él siempre anda jugando con eso, ¿no? Y yo hago la película en blanco y negro con títulos de crédito antiguos, pero reflejo problemas de hoy, completamente modernos. Y creo que él juega muy bien con eso. Y esta película me parece que no podía ser sino en blanco y negro. Qué espectáculo, la verdad que es asombrosa. Y después, claro, una película en la que, bueno, cuéntenos un poco el argumento, antes de entrar a más cuestiones. Sí, bueno, esta película, como espero que podamos seguir hablando en posteriores programas de Woody Allen, sí, porque es un director, pues como Clint Eastwood, hay que hablar varias veces de ellos. Entonces esta película yo creo que es el culmen de su primera etapa. Yo dividiría su producción en cuatro periodos. Y entonces esta película sería la cumbre de su primer periodo. Empezaría con Toma el dinero y corre, que es del año 69. Después hace una serie de películas de un humor cáustico, maravillosas, Bananas, El dormilón, esa de todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar, Annie Hall, por supuesto, y luego llega Manhattan. Entonces el argumento de Manhattan... Bueno, Manhattan tiene probablemente uno de los mejores arranques de la historia del cine. O sea, todas esas imágenes maravillosas de ese director de fotografía que hemos mencionado, de Gordon Willis, con la música de George Gershwin, Rhapsody in Blue, y de repente se escucha la voz de Isaac, de Woody Allen, capítulo 1. Adoraba Nueva York. Es decir, ya aquí ya vemos la declaración de intenciones, ¿no? Es que es un inicio maravilloso con Central Park, con Park Avenue, con Broadway, etc. Entonces, ¿quién es este Isaac? Pues este Isaac, pues un cuarentón neoyorquino que trabaja haciendo guiones para unos programas basura, pues completamente de televisión, que lo que quiere hacer es una buena novela. Y tiene una vida amorosa y personal pues bastante compleja. Ella ha pasado por 2 mujeres. La segunda de ellas, Jill, que la hemos visto ahí,
amenaza con publicar un libro en el que cuenta todas sus intimidades. Este hombre está temblando, Eso es. pensando lo que va a pasar cuando se publique ese libro. Y luego es que además este hombre ahora tiene una novia que es 25 años Ahí menor la que él, tenemos. que tenemos ahí efectivamente a su novia, que es Marielle Hemingway. Entonces, este hombre además tiene un amigo que está aparentemente felizmente casado, pero que conoce a una periodista que se llama Mary, y de la que se enamora. Una periodista que pertenece a ese mundo de los sofisticados de Nueva York, en fin. Bueno, pues en torno a todos estos personajes se van a desarrollar todas las tramas que son maravillosas, como refleja todos los conflictos amorosos y demás, pero lo principal va a llegar al final. Porque va a tener un final. Si hemos dicho que el inicio es maravilloso, el final no lo vamos a destripar, por supuesto, pero me vas a permitir, Josué, que no podemos sino mencionar ese sofá con ese personaje que es él, tumbado, reflexionando después de todo lo que le ha pasado a lo largo de la película, cuando empieza a hablar en voz alta con su dictáfono sobre las cosas por las que merece la pena vivir. Creo que Y claro, ya llega el momento precioso. clave de la película para mí y uno de los momentos clave de la historia del cine. Porque empieza a decir, ¿por qué merece la pena vivir? Pues por Groucho Marx, por Marlon Brando, por algunas películas suecas, por ejemplo, por el Potato Head Blues de Louis Armstrong, por el segundo movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart, por esas peras y manzanas increíbles de Cézanne, por los cangrejos del restaurante de Sambu, por un jugador de béisbol, Willie Mays, por ejemplo. Entonces empieza a decir... Frank Sinatra. Frank Sinatra, por supuesto. Mucho más, le hemos dicho. Y entonces llega al final y dice, pero claro, ¿qué es lo más importante? El rostro de Tracy. Claro. Eso es en torno a todo lo que gira la película, el rostro de Tracy y un final maravilloso que no vamos a decir aquí y que creo que merece la pena que nuestros amigos espectadores que no la hayan visto la vean y desde luego que los que lo han visto de vez en cuando hay que revisitar, como he hecho yo esta Semana Santa, Manhattan, porque es una película maravillosa. Qué bueno. El guión del propio Woody Allen. Sí, efectivamente, el guión es del propio Woody Allen, pero ojo, siempre nos olvidamos de su colaborador, Marshall Brickman, que también está ahí y es importante. Y un guión espectacular. Bueno, yo creo que el guión es maravilloso. Y el reparto, por supuesto, vamos a hablar básicamente de tres mujeres que las hemos visto ahí ya. Hemos visto a Jill, que bueno, que es su exmujer, que le deja, la abandona para irse a vivir con una mujer. Sí, es verdad. Y amenaza con No hay publicar mayor el libro. humillación. Es Meryl Streep, que durante el rodaje de esta película estaba a la vez rodando Kramer contra Kramer, por la que ganó un Oscar. Sí, Estuvo sí. a las dos. Y aquí sale poco, pero desde luego que, bueno, lo despelleja en ese libro, le pone a parir todo su... Eso no sé, eso no... Bueno, y dice, solo dije, en todo un tocho así de libro, dice solo una cosa buena de él. Dice, lloró cuando veía lo que el viento se llevó. Es maravilloso. Y después tenemos a esta chica jovencita, que es su novia, que es Marielle Hemingway, que es nieta de Hemingway, el gran Hemingway. Y es mi personaje favorito. Bueno, es maravillosa. Es que lo hace, bueno, estuvo nominada al Oscar. Ese diálogo que tienen cuando ella tiene que irse de viaje, es que es delicioso. Porque realmente le dice, ¿pero qué haces enamorado de mí? Tal, vete a vivir aventuras y ella llora y lo pasa mal. Es que esa es la clave de la película. Está toda la película intentando autoconvencerse que tiene que rechazarla porque es más joven que él. Claro. O sea, y lleva toda la película está dando vueltas a eso. Y es que además, fíjate, Josué, que bueno, que tú que has visto la película, es que la más madura de todos los que aparecen en la película es ella. O sea, pero con diferencia de todos los que salen. O sea, lo hace fenomenal. Y luego tenemos a Diane Keaton, actriz fetiche de Woody Allen, donde las haya, que hace de esa periodista pedante, bueno, en fin. Y él al principio, pues la va a rechazar, porque además se burla de esa chica joven, bueno, es... Pero bueno, al final, no sé qué tiene, que vuelve locos a todos también y va a protagonizar la escena icónica en el puente de Queensboro, que es el cartel de la película, y es ella la que sale, ¿no? Diane Keaton, por cierto, si me permites unos segundos, un dato curioso que igual no saben los espectadores, tuvo un flirteo con Woody Allen. Y resulta que abandona a Woody Allen por Al Pacino. Anda. Y todo despechado, pues no tuvo otra ocurrencia, porque en el caso de Woody Allen se mezcla la realidad con las películas, no sabe ya dónde empieza la realidad con la película, pues se cogió y se echó de novia a la hermana de Diane Keaton. A Robin. Bueno, pues no contento con eso, después se novió con la otra hermana de Diane Keaton, con Dory, con todas las hermanas. Pues estaban despechados, las ¿no? hermanas Keaton, el padre... En fin, bueno, imagínate. Y luego, claro, pues el actor es que es él también. Y claro, Woody Allen, aparte de protagonizar sus películas, también tiene otras películas que él no es el director. Yo destacaría simplemente dos, Sueños de un seductor. Hay que verla. ¿Y qué tal Pussycat? Otra película maravillosa. Match Point también. Match Point. No, pero Match Point es... no, me refiero que él actúa sin ser el director. El director. Él dirige efectivamente Match Point es todo lo contrario.
Exactamente. director sin el aparato. Aquí esta película tiene unas frases, tiene unas frases maravillosas. Mira, hay una que nos ha pasado a todos. Vuelve de cenar con una chica en el taxi ahí en Nueva York y dice, "Jo, estás tan guapa que me estás desviando la atención del taxímetro". es que ese tipo de cosas es estupendo. Es absolutamente genial. Por favor, vean Manhattan, porque yo creo en cualquier momento de su vida, sobre todo si se van a suicidar como él, pues eso, si tienen 11 motivos, yo creo que uno de los motivos, escribí un artículo hace poco en NTV, Muy bueno. y en el que no cité a la película Manhattan propiamente dicha, sí, en la parte del discurso no los 11 motivos, pero yo creo que sí merece la pena. ¿Y verla en 2023? ¿Por qué? Bueno, hay que verla yo creo que porque Woody Allen es uno de los personajes más importantes de la cultura universal del último tercio del siglo XX y de todo lo que llamamos del siglo XXI. O sea, hay que ver la obra de Woody Allen. Después, esta película va a sentar las bases del posterior cine de Woody Allen. Él es muy original, va a hacer guiones totalmente originales, pero las ideas básicas están ya en Manhattan y van a seguir durante toda su carrera. Luego hay que verla porque es un homenaje maravilloso a Manhattan, esa música, esa fotografía. Pero para mí lo mejor de esta película es que es una historia de amor. Y es una historia muy de nuestro tiempo, de ese complicarnos la vida. Si tenemos a la persona querida al lado, ¿por qué tenemos que andar dando vueltas, ¿no? y complicarnos un montón la vida? Bueno, pues eso le pasa al protagonista y ya veremos cómo acaba. No sabe cuántas personas se complican la vida cuando tienen ahí al lado a su novio ahí esperándola y queriéndola y... Eso pasa mucho. Qué pena. Pero bueno, para eso tenemos Manhattan. Y a Woody Allen. Y a Woody Allen. Profesor, muchísimas gracias por Gracias estar a con usted, nosotros como cada jueves y traernos ese cine tan delicioso. Pues, como siempre, acabamos este programa, esta burbuja. Como siempre les digo, que no se lo cuenten, que ya se lo contamos nosotros. Por favor, alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.